variables de estado, que era presión, volumen y temperatura. Y vimos también lo que era un gas ideal. Y también vimos lo que eran, perdón, voy a grabar por cualquier cosa. Un segundo. Bien, les decía que vimos lo que eran las clases anteriores a las variables de estado y las variables de transferencia. Las de estado era presión, volumen y temperatura. Y las de transferencia eran, ¿cuáles eran? Acá en este sistema, ¿qué podía yo pasar? Energía. Trabajo o calor. Entonces, las variables de estados eran tres: presión, volumen y temperatura. Las variables de transferencia, las que vamos a estudiar nosotros, son trabajo y calor. ¿Hasta ahí me siguen? Yo acá puedo transferir trabajo bajando el émbolo o transferir calor para aumentar la energía interna y aumentar la presión si el émbolo está fijo e intercambio energía por medio de calor. Va a aumentar la presión del gas que se encuentra dentro de este émbolo. ¿Hasta ahí más o menos me siguen? ¿Se perdieron? ¿Se fueron? Bien. Si se comprime el gas, acá dice que hay un diferencial de volumen. Cuando yo transfiero alguna variable al sistema, este es el sistema que está acá, si transfiero calor, aumenta la energía interna. ¿Está? Y tienes razón, gracias por hacerme acordar. Si pueden poner el legajo, apellido y nombre en el chat, agradecido. Bien, les decía. Gracias, Joaquín, por hacerme acordar. El sistema es este. Si yo transfiero energía al sistema por medio de calor, el diferencial de B es positivo y el trabajo realizado sobre el gas es negativo. O sea, si yo bajo el émbolo, ¿qué va a pasar con el diferencial de volumen? ¿Va a ser positivo o negativo? Si yo comprimo el gas. Negativo, profe, va a disminuir el volumen. Exactamente. ¿Y el trabajo que realizo sobre el sistema, qué va a ser? Positivo. Porque voy a bajar el émbolo y sobre el sistema voy a transferir trabajo. Carlos, Agüero Marcos o González Juan Pablo. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Profe, esto PPT lo deja en la VE. Lo voy a dejar, sí, sí. Por eso no pido que escriban por ahora. Ya les digo que van a escribir. Entonces, si quiero sacar el trabajo total que se realizó sobre ese sistema, es menos la integral de volumen inicial, desde volumen inicial hasta volumen final, de la presión por diferencial de volumen. Pero para saber cómo varía esta presión, tengo que ver cómo varía el proceso, o sea, cómo fue este proceso. A ver, ¿es lo mismo que sea cuasi instantáneo a que sea gradual el proceso? No. Entonces, acá tengo una curva presión-volumen. Presión inicial y presión final. La presión final es muy alta y el volumen es muy bajo. ¿Qué pasó acá que estábamos viendo recién? Nahuel Delgado, ¿estás? O Yamil González. Es inversamente proporcional al volumen.
En este caso sí. Entonces, ¿qué pasó? El émbolo bajó. ¿Qué pasó con el volumen si el émbolo bajó? Y Disminuyó. disminuyó el volumen. Disminuyó. ¿Y qué pasó con la presión? Aumentó. Aumentó. Y me encuentro en este momento acá. Presión, volumen, fue de a poco y eso pasó. Pero acá, ¿qué pasó en este? Se le corta Topayo y no escuché todo cortado. Bien, ¿qué pasó acá en este primer caso? Perdón. Se aplicó calor. ¿Cómo fue? Y que cuando Disminuyó disminuyó el volumen de golpe. volumen, claro, de Claro. un momento a otro. Bien, casi instantáneamente. Casi instantáneamente bajó el émbolo. ¿Y qué pasó con la presión? Subió de golpe. Se disparó. Recién habíamos visto este caso con una función conocida. ¿Y este que está acá, qué pasó? Aumentó primero la Aumentó el- presión. Entonces, Aumentó el volumen, pero todavía la presión como que sigue, ¿o no? Porque ahí no es como que hay mucho volumen y la presión también es grande. Aumentó la presión de golpe. aumentó la presión de golpe. ¿Y qué pasó con el volumen? Aumentó. Disminuyó. Entonces son dos funciones totalmente distintas acá. Acá el volumen final, en los dos casos, es muy parecido. Pero ¿cómo llegó de un momento a otro? Acá es casi instantáneo que la presión subió. Y acá, No, en el primero no es casi instantáneo la disminución de volumen y en el segundo exactamente, casi instantáneo el aumento de la presión. exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar con el volumen? ¿Se entendió lo que dijo el compañero? ¿Puedes explicarlo de vuelta? Que en el primero lo que pasa instantáneamente es la disminución del volumen y consecuencia de eso aumenta la presión y en el segundo lo que pasa instantáneamente es el aumento de la presión y consecuencia de eso disminuye el volumen. Bien. ¿Quién fue el que habló, perdón? Yo, Decime tu nombre, por favor. Fernández Elías. Bien, gracias, Hernán. Dionisio Joel, ¿entendiste lo que dijo Hernán? Profe, disculpe que interrumpa. Hay algo que no entiendo. Sí. ¿Por qué si aumenta la presión de golpe, por qué disminuiría el volumen? ¿Eso no haría que la presión bajase? Si aumenta la presión de golpe, ¿hasta ahí me seguís? Sí, sí. En este dispositivo, ¿qué quiere decir? Que aumente la temperatura o disminuir el volumen. ¿Sería como la ley de Boyle? ¿Qué dice la ley de Boyle? Que la presión es inversamente proporcional al volumen. Exactamente, entonces, si yo bajo casi instantáneamente ese émbolo, ¿qué aumentaría? Ah, ya. No lo veo, decía el profe. ¿Seguro? Claro, sí, al disminuir la presión se aprieta el cilindro y la presión aumenta, ¿entendí? Y el volumen disminuye. O al bajar el volumen.
Sí, lo había confundido con otra cosa. Disculpe. Bien. Recuerden esta fórmula, que es del trabajo, en integral definida entre volumen inicial y volumen final de presión por diferencial de volumen. Y ya vamos a entrar a la primera ley de termodinámica, que es la variación de la energía interna es calor más trabajo. Entonces, ponen en sus cuadernos, por favor, primera ley de termodinámica, delta energía interna igual a calor más trabajo. Entonces, la variación de la energía interna de un sistema es igual a la suma de la energía transferida a través de los límites del sistema por medio de calor y transferida por medio de trabajo. O sea, esas son las dos variables de transferencia. Como dijo el compañero recién, yo puedo transferir energía por medio de calor a ese sistema, o puedo subir o bajar el émbolo, donde la energía interna de ese sistema va a variar. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Se me fueron? ¿Quedé solo? ¿Están viendo de vuelta el partido de Talleres a ver si gana? No, estamos acá, profe. Bien. ¿Me están escuchando muy mal? No, se escucha bien. Perfecto. Entonces, antes de este caso, vamos a los casos especiales. Entonces, primera ley de la termodinámica, delta energía interna igual a Q más W. Antes de los casos especiales ponemos diferencial de energía interna igual a diferencial de Q más diferencial de W. O sea, diferencial de calor más diferencial de trabajo. Entonces, pusieron primera ley de termodinámica, energía interna igual a calor más trabajo, y abajo ponen diferencial de energía interna, o sea, de E int igual a diferencial de calor más diferencial de trabajo. Y ahora sí ponen casos especiales. Primer caso especial, sistema aislado. Primer caso especial, sistema aislado. 2 puntos. No interactúa con sus alrededores. No interactúa con sus alrededores. Entonces, la energía, las variables de transferencia, ¿cuáles eran? Trabajo y calor. ¿No? Perfecto. Entonces, sistema aislado, no interactúa con sus alrededores. La energía transferida, Q, es igual a W, que ¿a qué va a ser igual? A la energía interna. Sistema aislado, no interactúa con sus alrededores. Por lo tanto, Perdón, la Roberto. energía transferida... ¿Perdón? A cero. Sistema aislado, no interactúa con sus alrededores. Por lo tanto, la energía transferida es igual a Q, igual a W, igual a cero. Porque el sistema está aislado. Se podría decir que es un equilibrio. ¿Perdón? Es un sistema con un rendimiento del 100%. Que no existe todavía, pero sí. O sí, bueno. No. Pero bueno, ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, ¿cómo va a variar la energía interna? ¿A qué va a ser igual?
0. ¿Seguro? Sí. Delta energía interna es igual a 0. Por lo tanto, energía interna inicial es igual a energía interna final. ¿Por qué pasa esto? Porque no varía la energía interna. ¿Por qué? Porque no varía la energía interna. Porque el sistema está aislado, exactamente. No valía la energía interna porque el sistema está aislado. ¿Hasta ahí todo bien? Vamos con el proceso cíclico. Segundo caso, proceso cíclico. El sistema intercambia energía con sus alrededores, pero comienza y termina en el mismo estado. El sistema intercambia energía con sus alrededores, pero comienza y termina en el mismo estado. Por lo tanto, esta es la fórmula del proceso cíclico. Energía interna inicial igual a energía interna final. ¿Perdón? ¿Comienza y termina cómo? En el mismo estado. Por eso se llama proceso cíclico. Sería después de por lo tanto, profe. Por lo tanto, la energía interna, esto que está acá en la pizarra, esto del profe pobre este que tiene usted que no tiene pizarra, energía interna inicial igual a energía interna final. Ponen esta fórmula que está acá. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el delta de energía interna? Igual a 0. Perfecto. Igual a 0. Porque comienza y termina en el mismo estado. Y todo lo que entre por calor, ¿cómo va a salir? Como trabajo. Es la única manera que la energía interna inicial sea igual a energía interna final. O todo lo que entra por trabajo sale por calor. Por lo tanto, es la fórmula, esta tercera fórmula que tenemos acá. Entonces, en casos especiales tenemos el sistema aislado, que no intercambia energía con el medio, por lo tanto, energía interna inicial igual a energía interna final. Y el delta de energía interna en los dos casos, en el cíclico y en el aislado, es igual a 0. En el cíclico comienza y termina en el mismo lugar. La única diferencia entre uno y otro es que en uno hay intercambio de energía, lo que sale por calor o entra por calor sale por trabajo, o lo que sale por trabajo entra por calor, y siempre empiezan y finalizan en el mismo nivel de energía interna. ¿Hasta ahí vamos? Samuel Romeo, ¿estás? Sí, profe. Qué linda camioneta. Gracias. Bien. ¿Usted tiene una de esas? No, profe, ojalá. Ya cuando somos bien. ingenieros. Muy bien, así me gusta. Va a tener 4 o 5 de eso. Vale como 20 pares de camioneta.
Ah, bien, con razón no lo tenía en mi radar. Bien, vamos al siguiente. Esos dos casos especiales son diferentes las aplicaciones. En las aplicaciones vamos a ver los distintos tipos de procesos. El primer proceso que vamos a ver es el proceso adiabático. ¿Cuál es el proceso adiabático? Perdón, de título, aplicaciones de la primera ley de la termodinámica. Antes habíamos visto casos especiales de primera ley de termodinámica. Ahora vamos a ver aplicaciones de la primera ley de termodinámica. O sea, profe, esos son los únicos dos casos especiales. Los casos especiales que vamos a ver en esta materia, sí. ¿Por qué dijo que vamos a ver en esta materia? ¿Hay otro más? Posiblemente que no están ni explicados en los libros. Yo creo que los casos especiales tampoco están en los libros. Por eso no quiero meterme en más cuestiones, porque pasan a ser muy teóricas y no aportan a estos procesos más prácticos que necesitamos nosotros para la materia. Proceso adiabático. Esos dos nos permiten conocer un poquito el proceso en sí. No entra ni sale energía del sistema por calor. No entra ni sale energía del sistema por calor. Entonces, delta energía interna, si no entra ni sale energía por calor, Termo. la única manera que entre energía, ¿por qué puede ser el sistema? Por trabajo. Porque hay solamente dos variables, calor y trabajo, y el proceso adiabático no entra ni sale energía por calor. Entonces, el delta energía interna es igual a más W. Proceso isobárico. Proceso isobárico es otro proceso. Los valores de Q y W son distintos de cero. Pero la presión se mantiene constante. Los valores de Q y W son distintos de ceros, pero la presión se mantiene constante. Y la fórmula es W va a ser igual, disculpe la letra, a menos P, que es presión, por volumen final menos volumen inicial. Ese es el proceso isobárico, donde la presión se mantiene constante. Esta es la fórmula que está acá. Trabajo es igual a menos presión por volumen final menos volumen inicial. Si volvemos a la PPT, a ver si lo tengo por acá. El isobárico,
si yo ingreso calor, ¿qué va a pasar con el émbolo? Debería subir. Exactamente. Y si ingreso trabajo, ¿qué pasa con el calor? Disminuye. Exactamente. El diagrama de presión-volumen se representa por una línea horizontal. Entonces vimos los procesos adiabáticos y los procesos isobáricos. Tercer proceso, isovolumétrico. Proceso isovolumétrico. Es un proceso por el cual el volumen se mantiene constante. Es un proceso por el cual el volumen se mantiene constante. Donde el trabajo, donde la transferencia de energía por trabajo, es igual a 0. Entonces, es un proceso a volumen constante donde la transferencia de energía por trabajo, o sea, es igual a 0, CW igual a 0. Entonces, el delta de energía interna, ¿qué va a ser igual? La variación del calor. Exactamente. La variación del calor. A ver, si nos entendemos. En el primer caso, en el adiabático, ¿qué pasaba? No entraba ni salía calor. Bien. ¿Está? Pero sí entraba o salía trabajo. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, el delta energía interna era el trabajo. ¿Hasta ahí está claro? En el adiabático. Adiabático. Sí, profe. Bien. En el tercero está el volumen está constante y no transfiero trabajo, solamente transfiero calor. Entonces la energía interna, si transfiero calor y el volumen es constante y no transfiero trabajo, ¿qué va a pasar con la energía interna de este sistema? Aumenta. Aumenta. ¿Por qué? ¿Cómo es el volumen, Mario? O Fernández Elías. En el proceso. ¿Cómo? Constante. El volumen es constante. Si transfiero calor a ese volumen constante, Mario o Elías, ¿qué pasa con ese sistema? Aumenta la energía interna. Aumenta la energía interna en base a qué variable de transferencia. Calor. Al calor. ¿Qué pasa con la presión, profe? Es un proceso a volumen constante. ¿Está? El volumen es constante. Yo, al transferir calor a una lata, por ejemplo, de desodorante, la tiro al fuego, no sé qué me preguntó, ¿qué va a pasar en ese proceso isovolumétrico o isocórico? Aumenta la presión. Aumenta la energía interna porque el volumen es constante y lo único
que yo transfiero a ese sistema que es. Calor, entonces la presión aumenta. Y aumenta la energía interna. ¿Estamos hasta ahí? Sí, pero Tenemos proceso diabático. Solamente transfiero trabajo. Ni entra ni sale energía del sistema. Proceso isobárico. Transfiero las dos cosas, calor y trabajo. Pero ¿qué pasa? La presión es constante, por lo tanto, lo que transfiere de una cosa tiene que transformar la otra. Y el isovolumétrico o isocórico, el volumen es constante. Y transfiero solamente por medio de calor. Si sale energía por medio de calor, la energía interna disminuye. Si ingresa energía por medio de calor, la energía aumenta. Adiabático, isobárico, isovolumétrico. Y el último proceso se llama isotérmico. Profe, la fórmula que temperatura. iba ahí en isovolumétrico es la que se ve ahí. Perdón, no les dije. Vimos los tres. Adiabático, isobárico, isovolumétrico. sí, pero No. Claro, yo me quedé en la parte que dijo la fórmula. No sé si el resto lo noto, pero yo no. Bien. Adiabático estaba. Ya apliquemos la fórmula. Delta energía interna igual al trabajo. Isobárico estaba trabajo igual a menos presión por volumen inicial menos volumen final. Isocórico es delta energía interna igual a Q. Este es el tercero que habíamos nombrado, donde el volumen permanecía constante y toda energía se transfería solamente por calor. ¿ese no es isovolumétrico? Ese dijo isovolumétrico, profe. Isocórico no lo escuché. Es lo mismo, isocórico que isovolumétrico. Ah, ok. Yo dije solamente isocórico. Es isovolumétrico o isocórico el proceso. Isovolumétrico o isocórico. Donde la fórmula es esta. ¿Quedaron las tres fórmulas claras? El que me preguntó Sí, de la profe. fórmula. Bien, perfecto. Proceso isotérmico. Proceso isotérmico. El último que vamos a ver. Proceso a temperatura constante. O sea, la energía no variaría, por eso no cambia la temperatura. ¿Por qué? Recién lo dijo un compañero. Porque Cuando cuando tiramos... energía, vos aplicás energía a un sistema, eleva su temperatura, ¿no es así? Claro, si transfiero energía por medio de calor, debería aumentar la energía interna. Y si no, la temperatura no varía, no le aplico ni No, saco nada. Exactamente. Puede aplicar Entonces, y lo la puede- fórmula es... ¿Perdón, Elías? Que si le aplicas energía a través de calor, lo va a transformar inmediatamente a través del trabajo. Lo va a sacar a través del trabajo. Entonces, delta energía interna es igual a 0, esa es la fórmula, y Q es igual a menos W, porque siempre tiene que permanecer la misma temperatura. La energía interna funciona únicamente la temperatura, por lo tanto, si la temperatura es constante, delta energía interna es igual a 0 y Q es igual a menos W. Yo que ustedes para estudiar después escribiría, porque mi parcial va, en un gas ideal, la energía interna es función únicamente de la temperatura. Si la temperatura es constante, y ahí escriben las dos fórmulas que tienen acá. Delta energía interna es igual a 0, no varía, y Q es igual a menos W.
Te puedo llamar, me dicen, estoy en clase. Bien. Entonces, Podría volver un país de datógrafo, entonces copio sobre la energía interna de cada idea. sí, señor. Discúlpeme que a mí se me No, está bien, muchas gracias. hizo como un ruido ahí. No le... Ah, ¿crees que me preguntabas algo? No, le pedí que se podía dejar esa diapositiva así copiada de las ideas. Bien. Le dejo un segundito y después tomo agua. Sí. Bien. Y después de esto, vemos que en un proceso isotérmico, el trabajo es igual al número de moles, que era R. Una constante. Bastante Perfecto. base ideal. Exactamente. Por T, por el logaritmo natural de volumen inicial sobre volumen final. Eso lo van a ver bien en el práctico. Lo esencial es que tengamos claro que teníamos dos casos especiales. El primer caso especial que vimos es el proceso, el sistema aislado. Es el sistema que no tiene relación con el exterior, por lo tanto su energía interna no cambia. Luego el sistema cíclico, que como es un ciclo, al final del ciclo y al inicio del ciclo la energía interna es igual. Lo que pasa es que hay transferencia de las variables de transferencia, calor y trabajo, pero al final es igual. Y después vimos las aplicaciones a primera ley de termodinámica, que son los procesos adiabáticos, que solamente entra trabajo, por lo tanto la energía interna es una variable del trabajo. El isovolumétrico o isocórico, donde la energía interna es una variable del calor. El isobárico, donde la presión se mantiene constante y los valores que transfiere de QW son iguales a 0. Y el isotérmico, donde la temperatura es constante. Y eso es lo que vamos a ver en unos minutos más. Acá vemos el cíclico. Y estos son los modelos de conducción térmica. Ponemos mecanismo de transferencia de energía. Mecanismos de transferencia de energía. ¿Qué pasa cuando ustedes ponen una madera, o supongo que muchos hacen asado? A ver quiénes están hoy. Carlos, Nicolás, Alexis. Dionisio, ¿estás? ¿Se me fue un Dionisio? Iván Paz. Sí, profe, estamos firmes. Bien, Iván, gracias por estar. ¿Qué pasa si vos pones una madera larga al fuego? Estamos haciendo un asado todos, los choris que ya fueron a comer algunos el otro día. Pongo una barra de madera, un listón de madera largo en el fuego y pongo un listón de hierro. Y los dejo los dos ahí. ¿Qué va a pasar? El fierro de madera, el listón de madera se va a quemar y bueno, el fierro se va a calentar.
no creo suficientemente. Fundirse, pero se va a poner rojo vivo, nada más. La madera se va a Bien. quemar. ¿Y qué va a pasar con su mano? En mi mano, También te va a quemar voy a quemar. por la transferencia de energía. Claro, también voy a empezar a sentir el calor. En la barra de metal. ¿Y en la barra de madera? Claro. Y no tanto. Va a tener que pasar un buen tiempo largo para que pueda sentir Tiene que quemar el calor. toda hasta que te agarre Claro, realmente la claro. combustión, tu mano. Pero pasa lo mismo en el metal que en la No. madera. No, por Vida térmica. ¿Por? por la composición y la estructura de la madera y el hierro son muy distintas. Y por el material. Perfecto. Muchas gracias, señor. Entonces ponemos mecanismo de transferencia de energía, conducción térmica. La transferencia se representa a escala atómica. La transferencia se representa a escala atómica como un intercambio de energía cinética entre partículas microscópicas. ¿Se puede repetir? La transferencia se representa a escala atómica como un intercambio de energía cinética entre partículas microscópicas. La transferencia se representa a escala atómica como un intercambio de energía cinética entre partículas microscópicas. Entre paréntesis, moléculas, átomos y electrones libres. Moléculas, átomos y electrones libres. Profe, ¿puede repetirme después se representa? Porque se le corta todo a mí. Bien. Seguro. La transferencia se representa a escala atómica como un intercambio de energía cinética. La transferencia se representa a escala atómica como un intercambio de energía cinética entre partículas microscópicas. Entre partículas microscópicas. Entre paréntesis, moléculas, átomos y electrones libres. Moléculas, átomos y electrones libres. En el que las partículas menos energéticas ganan energía en colisiones con partículas más energéticas. La transferencia se representa a escala atómica como un intercambio de energía cinética entre partículas microscópicas, moléculas, átomos y electrones libres, en el que las partículas menos energéticas ganan energía en colisiones con partículas más energéticas. Pero siempre, ¿qué dijo el compañero? Depende de la sustancia. Los metales son buenos conductores y los gases son buenos o malos conductores. Muy malos conductores. Son malos conductores. Los metales son los mejores conductores de calor. Por ahora vemos calor, cuando hagamos electricidad también vamos a ver lo mismo. Pero ¿cuándo se puede transferir calor? Supongamos que tengamos una barra de metal. ¿Cuándo se puede transferir calor? Cuando hay diferencia de temperatura. Exactamente. Cuando hay diferencia de temperatura. Si no, no podría transferir calor a esa barra, porque si están la barra de metal y lo que yo ponga cerca de ella están a la misma temperatura, ¿qué va a pasar ahí? No va a haber intercambio. Porque hay que... Equilibrio térmico. Exactamente. Porque hay equilibrio térmico. Bien. Acá tenemos dos paredes, un área A, unos objetos, acá hay un delta X.
acá esta potencia es... ¿pueden dibujar esto que está acá? O le estoy pidiendo demasiado como docente. ¿Cómo, profe? ¿Pueden dibujar esto que está acá? Sí. Bien. Es un área A, un delta X, que es el ancho de este objeto, un TH que es de un lado y un TC que es del otro, donde TH es mayor que TC. Por lo tanto, la transferencia de calor, de energía por medio de calor, va a ser de una cara hacia la otra. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces ponemos potencia, que el sistema internacional se mide en watts, ¿está? Es igual a Q, que son joules, sobre delta T, que son segundos, es proporcional al área por delta T sobre delta X. Tengo un objeto con un área A, un delta X que es el ancho del objeto, TH y TC, donde TH es mayor que TC. Definimos potencia, está como la rapidez de energía, rapidez de transferencia de energía por medio de calor. Y se mide en watts. Rapidez de transferencia de energía por medio de calor es igual a Q, que es la energía transferida que está en joules, sobre delta T, que va en segundos, y que es proporcional al área por delta T sobre delta X. Y de esa manera saco la potencia. Pero ¿cómo obtengo la ley de conducción térmica en base a esto que tenemos acá? La ley de conducción térmica va a ser igual. Si copiaron lo que estaba ahí. Profe, ¿puede dejar un... Lo dejo 30 segunditos más. Lo pueden copiar. Un objeto con una cara que tiene un área A, un ancho que es el delta X, el TH que es la temperatura de una cara, con el TC que es la temperatura de otra cara, donde el TH es mayor que el TC, por lo tanto hay transferencia de energía por medio de calor de una cara hacia la otra. Entonces, voy a definir la rapidez de transferencia de energía por medio de calor, que son los watts, es la potencia, donde es la energía transferida por medio de calor que está en joules sobre segundos, que es proporcional al área por delta T sobre delta X. Un buen fin de semana, Romeo. Samuel Romeo. Bien. Gracias, profe. Nos vemos. Defino entonces la ley de conducción térmica. Es una P que define potencia, que va a ser igual acá por el área por el módulo. ¿Esa es la ley, profe? Sí. Ley de conducción térmica de diferencial de T sobre diferencial de X.
Esto que... ¿El módulo? Este módulo o este valor absoluto se llama gradiente de temperatura. Esto que está acá. Gradiente de temperatura. Esta que está acá es el área, que ustedes ya la conocen por el dibujo la imagen que vimos recién. ¿Y acá qué sería? La conductividad térmica del material con el cual estamos trabajando. ¿Eso se saca por tablas? Sí, señor. No sé quién me pregunta. Entonces, Gonzalo, gracias por preguntar. Acá, esta es la ley de conductividad térmica o de conducción térmica y esto se llama gradiente de temperatura. Y esto que está acá, esta acá es la conductividad que tiene ese material. ¿Copiaron todo, perdón? Yo saqué como si... Bien. Si a alguien le hace falta, volvemos. Si no, seguimos. Entonces. Perdón. Este no. Definimos la ley de conductividad térmica y ahora tenemos TH y TC. Y tenemos L. Sería una barra y dos fuentes de energía o una fuente de energía TH mayor que TC. Entonces va a haber una transferencia de energía. ¿Pueden copiar esto, por favor? Así lo definimos. En este dibujo, coloquen acá arriba, esto que ven acá, es el aislamiento. O sea, la transferencia de energía se hace por este objeto cualquiera. Ya vamos a ver. Y esto que está arriba y allá abajo es el aislamiento que no permita que se transmita energía por medio de calor hacia los costados, hacia arriba o hacia abajo, perdón, solamente de un costado a otro, de TH a TC, va la transferencia de energía por medio de ese objeto. Está abajo el aislamiento puesto. TH, TC, la barra, el aislamiento, y L, sí. El aislamiento ese sería, o sea, estaría hecho de los materiales esos que tienen un K de bajo, poca conductividad térmica. muy cercana a cero. Claro, eso. Bien. Entonces ponemos, cuando llega a un estado estable, la temperatura a lo largo de la barra cuando llega a un estado estable, el sistema, ¿no? La temperatura a lo largo de la barra es constante en el tiempo. Cuando llega a un estado estable, la temperatura a lo largo de la barra es constante en el tiempo. Por lo tanto, el gradiente de temperatura el gradiente de temperatura es el mismo en todas partes a lo largo de la barra.
cuando llega a un estado estable la temperatura, cuando digo un estado estable, la temperatura a lo largo de la barra es constante en el tiempo. Por lo tanto, el gradiente de temperatura es el mismo en todas partes a lo largo de la barra. ¿Qué quiere decir esto? Acá tengo una fuente de energía, acá tengo una transferencia de energía y otra cara donde se transfiere esa energía. Va a llegar un punto que se estabilice la transferencia de energía y el gradiente de temperatura, cuando todo esto se estabilice, la temperatura, el gradiente de temperatura delta T sobre delta X va a haber sido igual en toda la barra. ¿Por qué? Yo estoy transfiriendo energía por medio de calor de este punto a este punto. Hasta ahí creo que me entienden. En algún momento, esto se va a estabilizar, en un momento T, y el gradiente de temperatura, o sea, el cambio de temperatura con respecto a X, va a ser igual en toda la barra. ¿Por qué? Porque si yo parto desde aquí con una temperatura TH, ¿qué va a pasar? Va a pasar toda la temperatura TH a TC y TH va a ser menor que TC. No. Van a llegar a un punto de equilibrio térmico. Entonces, la diferencia de temperatura con respecto a X va a ser igual en todos lados. Ese módulo va a ser igual. Por lo tanto, delta T sobre delta X, el módulo o el gradiente de temperatura va a ser igual a TH menos TC sobre L. Ese es el gradiente de temperatura. Entonces la fórmula va a quedar. La potencia va a ser igual. Acá, por A, por el gradiente de temperatura. ¿Qué era la potencia? La rapidez de transferencia de energía. Perfecto, por medio de calor. Por medio Va de a quedar por el gradiente, que es TH menos TC, sobre L. Y esta es la fórmula cuando hay una barra con dos paredes. La potencia o la rapidez de transferencia la medimos de esta manera. ¿Cuántos materiales había en esta barra? ¿Uno? Por eso hay una sola K. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí, era el mismo material y se encontraba a diferente temperatura. Exactamente. Pero ¿qué pasa ahora si tengo, van a tener que hacer este dibujo, diferentes barras con diferentes materiales? Por favor, ¿se pueden hacer el dibujito de abajo?
Entonces, después de ver este dibujito de abajo, vamos a definir, acá hay diferentes K. ¿Y cómo quedaría entonces? La potencia para ese segundo dibujo va a ser igual a el área, porque el área va a ser la misma, sigue siendo la misma área de la barra, perdón, TC y TH es la misma área. Entonces tenemos A por TH menos TC sobre la sumatoria de 1 hasta I que son la cantidad de barra que tengamos, de L sub I sobre K sub I. Porque lo único que cambiaría acá serían las K, porque son de diferente material, y la L, porque son de diferente largo. Entonces, pasan al denominador y lo trabajamos como una sumatoria, y eso me daría la rapidez de transferencia de energía por medio de calor de esas barras. ¿Se entendió hasta ahí? Cuando hay más de una barra. Sí, profe. Bien, ¿alguno tiene alguna duda con esto? ¿Abajo dice KL o KI? Ahí lo comparto de vuelta. Abajo K sub I y L sub I. Los sub I son las diferentes barras. Para cada barra tenés un L sub I. Si fueran 3 barras, L1, L2, L3. Y como son 3 barras diferentes, en teoría 3 materiales diferentes, tenés 3 K sub I diferentes. Por eso es L sub I sobre K sub I, más allá que parezca una L. Ya vamos a volver a la facu y voy a tener pizarrón. Tampoco escribo mucho mejor en el pizarrón, pero bueno, un poquito mejor se va a entender. ¿Estamos con esto? Sí, puede poner el gráfico, el dibujo un segundo, profe. También unos detalles. ¿Este? Sí, hay Bien. una cosa y ya está. Ahí estamos, gracias. No de nada. Estamos con un mecanismo de transferencia de energía por medio de calor. La convección térmica es un mecanismo de los famosos radiadores, ahora se utilizan mucho en los departamentos con las calderas. Definimos convección, se define como la energía transferida por el movimiento de una sustancia caliente. Se define como la energía transferida por el movimiento de una sustancia caliente. Esta convección que ven acá se llama convección natural y es un radiador que, como tiene, antes circulaba aceite, ahora agua caliente, permite que el aire caliente suba, haga bajar el aire frío y así comienza a circular el aire dentro de la habitación y se calienta la habitación.
en los hospitales viejos estaba, y ahora en algunos departamentos también siguen estando. Con aceite era más complicado, pero bueno, ahora con agua es como más accesible. Esto se llama convección natural y utiliza radiadores. Pero hay otro mecanismo que se llama radiación. Radiación térmica, el segundo mecanismo. Todos los objetos radian energía. Todos los objetos radian energía en forma de ondas electromagnéticas. Todos los objetos radian energía en forma de ondas electromagnéticas, producidas por las vibraciones térmicas de las moléculas. Todos los objetos radian energía en forma de ondas electromagnéticas, producidas por las vibraciones térmicas de las moléculas. De esa manera, nos pueden medir la temperatura. Vieron que hay algunos lugares donde, sobre todo por el COVID, se podía leer la radiación electromagnética de los cuerpos y salían en diferentes colores los que tenían más de 37, más de 38, más de 39, más de 40, menos, qué sé yo. Por la radiación electromagnética de los cuerpos, en algunas empresas se puso eso, pero no andar, cuando entran 500 personas a una empresa, es más fácil, a la misma hora, es más fácil que pasen todos y por medio de una pantalla poder visualizar la radiación de esos cuerpos. Disculpe, profe, ¿por qué estaba producida? Por ondas electromagnéticas producidas por las vibraciones térmicas de las moléculas. Por las vibraciones térmicas de las moléculas. Y ahí entramos en la ley de Stefan, que la potencia, o la rapidez de transferencia de energía por medio de calor, era igual a sigma por la superficie del objeto, por la emisividad, o sea, cada objeto, cada tipo de material tiene una constante de emisividad, por la temperatura en Kelvin elevada a la cuarta potencia. Sigma es una constante, A es el área, E es la emisividad que depende del objeto y la temperatura del objeto elevada a la cuarta potencia. Después está la botella de Dewar. ¿A qué les acuerda de esto? Termo. Al termo. La botella de Dewar, que después se utilizó para el termo, donde había un vacío y en el vacío había poca transferencia de energía. Bien. Esto lo vamos a ver en clase, va a ser una linda clase, la clase que viene. Vamos a ver toda la segunda ley de termodinámica. Vamos a ver cómo funcionan los aires, cómo funcionan las heladeras, la máquina de Carnot, y después vamos a ver ya lo que tiene que ver Todo eso con, vamos a ver hoy. ¿Cómo? Eso vamos a ver hoy. No, la clase que viene así, porque son lindos temas, lo vamos a ver presencialmente en la facultad. Ah, bueno. Profe, disculpe, ¿la ley de Stefan podría poner un segundo? ¿Cómo no, señor? Profe, ¿qué vamos a ver la semana que viene que yo no puedo ir? La parte más linda. Vamos a ver máquinas térmicas y motores. Perfecto, profe, gracias. A diésel y motores nafteros. Bien. Se lo paso, me parece. Ley de Stefan acá. Esta es la ley de... Perdón, señor.
máquinas térmicas y qué más dijo. Ciclo de Carnot. Y bueno, ahí vemos motores ya, la diferencia que hay entre un motor y otro. Profe, ¿qué significa sigma? ¿Podría repetir el significado Sigma de es cada una una de las constante. variables? Sigma es una constante que es 5,6696, 5,6696 por 10 a la menos 8, 5,6696 por 10 a la menos 8 watts sobre metros al cuadrado por Kelvin a la cuarta. Porque eso después... Ahí está elevado. En Sí, a la fórmula. cuarta, sí. Sí. Perdón. No escuché la pregunta. Y constante, la E era la constante de emisividad, profe. Claro, que depende de cada objeto. Claro. Y A es la superficie. Sigma tiene watts sobre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta para después poder simplificar y que quede solamente watts como rapidez de radiación de energía. Ahora, no lo vamos a ver en clase después del tema tierra-nubes, porque la Tierra también tiene emisividad. Entonces ustedes van a poder ver que cuando hay nubes de noche, la emisividad de la Tierra permite que no sea tanto el frío en sí, sino permite de alguna manera poder resguardar algo de esa emisividad de la Tierra y no está tan frío. Obviamente que hay climas que son mucho más complicados. Pero es un ejemplo en sí. Y los objetos en sí, si ustedes ponen, todos los objetos tienen emisividad, pero también tiene absortividad, porque recibe radiación de otros objetos. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que los objetos en sí no pierden toda su energía. O sea, no radian toda su energía térmica. ¿Por qué? Porque se pierde en el transcurso, puede ser. Porque se encuentran con otros objetos que tienen mayor y menor temperatura y ahí van equilibrando sus temperaturas a medida que pasa el tiempo y no radian, no solamente radian, sino que también reciben. Entonces, esa emisión, esa emitividad y absortividad es lo que permite que los objetos sigan emitiendo radiación. ¿Y cuál es el ejemplo más claro de total absortividad? O sea que absorbe todo tipo de energía, al 100%. ¿El agujero negro puede ser? El agujero negro. Es el que tiene el total absortividad y permite que toda la energía se absorba. Igual, Gente, les profe, agradezco. ¿no es que emiten radiación de Hawking? ¿Perdón? Que los agujeros negros emiten radiación también de Hawking. Es una teoría.
que emitan, o sea, tienen emitividad, todos los objetos tienen emitividad y absortividad. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Hay objetos que tienen absortividad al 100%. ¿Cuál sería el ejemplo? El agujero negro. Bien, pero no hablamos de la emitividad. Emisividad. El espejo, ¿qué absortividad tiene? Muy baja. Exactamente, cercana a cero. Bien, gente, les agradezco que hayan compartido esta clase conmigo. Les deseo felices Pascuas. Si no hay más preguntas, a los que son creyentes. Un buen fin de semana a los otros. Y nos veremos la semana que viene, Dios mediante, presencialmente. Ok, profe, buenísimo. Que descanse y tenga un buen fin de semana igualmente. Profe. Sí, señor. Iván, si me dijiste algo no te escuché bien. No, profe, lo saludé nada más. Bueno, nos vemos.